Voy a dar la bienvenida de una vez porque aquí tengo que entrar y aprovechar el tiempo, así que vamos con mi querida María Corina Machado, que se encuentra precisamente allá en Caracas. Te doy la bienvenida, María Corina. Gracias por esta entrevista. ¿Pudiste ver las fotografías que la producción hizo? Recopiló fotografías tuyas desde tus inicios en esto hasta el día de hoy, tarea de Julián Zamora y de todo el equipo. ¿Qué sientes cuando ves esto? Porque es un recorrido enorme, María Corina. Bienvenida. Gracias, Fernando. Gracias. Esta es una enorme oportunidad a solo 5 días de un evento histórico para el cual nos hemos estado preparando durante 25 años y el momento llegó. Y sin duda ha sido una travesía extraordinaria, épica del pueblo de Venezuela y estoy muy emocionada. Pero también tuya, que, a ver, vamos a hacer memoria, ¿qué va de esa plática del café cuando nos vimos hace años por última vez la cara, físicamente, en persona, al día de hoy, María Corina? Esa plática que tuvimos, esa charla y esas dudas que había. ¿Hoy has resuelto todo eso que me decías un día? Yo creo que todos estos años nos hacen concluir que ya no somos los mismos. Hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho. Yo siento que la sociedad venezolana ha sufrido unas pérdidas irreparables, pero al mismo tiempo se ha fortalecido en sus convicciones y lo más importante, logramos derribar las barreras que el régimen de Chávez primero y después Maduro había construido para separarnos. Y yo siento que nunca como hoy hay un movimiento social que es mucho más allá de una dinámica electoral que nos une, que nos anima y que nos ha hecho comprometernos con una causa de redención para la liberación de los venezolanos. Este escenario es sumamente complejo. Me refiero al escenario de Venezuela, el de siempre. A ver, María Corina, estamos ante los mismos escenarios de persecución en contra de tu gente, más de 20 personas de 20 de Venezuela que han sido detenidas, más de 72 opositores vinculados al proceso que han sido detenidos. Y ahora, este atentado, porque lo que te ocurrió con los vehículos es un atentado, es decir, que le corten la manguera de los frenos a un vehículo puede causar la muerte de cualquier persona si no se detecta a tiempo y se sube ese carro y se maneja. Pero desde la fiscalía esta del régimen, Tarek William Saab, ahora están tratando de inculparte, diciendo que habrías tú misma contratado a la persona que cometió estos desmanes en los vehículos para, pues, fines políticos. ¿Estamos claros que son capaces de todos, de todo? ¿Qué les respondes? Porque esto no hace ningún sentido, por supuesto, pero esto te deja ver hasta dónde llegan, ¿no? Sin duda, yo creo que ellos cruzaron una línea roja. Una cosa son las agresiones verbales o la persecución o la amenaza de lo que nos puedan agredir y otra es efectivamente cometer un atentado. Ahora, yo creo que ellos, claramente el régimen está cometiendo errores y los está además profundizando y reforzando. Maduro ha hecho de su campaña la violencia, es lo único que le queda, es decir, la base de soporte se le ha diluido completamente desde hace ya meses e incluso tú empiezas a ver cómo cuadros medios y facciones empiezan a fracturarse. Y siguen insistiendo en este tipo de prácticas que más bien generan un rechazo total de la población, ya nadie les cree, ya no, ni siquiera generan miedo, lo que generan es indignación. Y yo creo que estas acciones, creando conspiraciones, amenazando de violencia, de caos, están más orientadas a la comunidad internacional, que en algunos sectores podrían estar aspirando a cierta estabilidad en Venezuela, pero tampoco le funciona, porque ha quedado claro que este régimen es el caos y la única manera de disminuir la migración, incluso revertirla, es que pueda haber un futuro en Venezuela de prosperidad, de paz y de libertad para que quienes se han ido regresen. Entonces vemos un cambio total
en la comunidad internacional, incluso en los que fueron antiguos aliados del régimen de Maduro. Sí. Sí, lo veíamos con las declaraciones de Lula da Silva, precisamente haciendo referencia a esto de un baño de sangre si no llegara a ganar de nueva cuenta el régimen con Nicolás Maduro, ¿no? Pero sí hay un cambio y no lo hay. ¿A qué me refiero, María Corina? Hablas de futuro, hablas de revertir el tema de la migración, pero en el futuro sigue estando ese mismo régimen. En el futuro sigue estando un CNE que no tiene mayor credibilidad, lo sabemos, y está el fantasma del fraude electoral. Todos estamos claros con esto. ¿Qué futuro le puede esperar a Venezuela si se comete ese fraude electoral que todos temen? A muchos no les gusta decirlo así como lo digo yo, pero eso es una realidad. Hay muchas personas, hay muchos analistas, hay muchos entes o entidades internacionales que temen este escenario, el del fraude electoral. La gente va a salir, sí, la participación estará ahí, posiblemente. Llegarán al 70%, también puede ser. Ya está, todo eso. Pero basta que se haga el paso al fraude y todo eso se da al traste, al menos en el resultado numérico, lo que declara el régimen y lo que declara el CNE. ¿Cuál es el futuro ahí entonces? A ver, Fernando, aquí nadie se chupa el dedo. Nosotros sabemos muy bien lo que estamos enfrentando. Por supuesto que es un Consejo Nacional Electoral sin escrúpulos y sometido a la tiranía, como lo es el Tribunal Supremo de Justicia y los otros órganos del poder público. Los venezolanos estamos clarísimos y sabemos que estamos enfrentando una lucha totalmente asimétrica en la cual ellos han recurrido a todo tipo de violencia, desde la agresión, la descalificación, el secuestro, la tortura, el bloqueo, incluso físico, de nuestra movilidad. No podemos alquilar un camión de sonido, no podemos alquilar una habitación en un hotel, no podemos ni siquiera comprar desayunos en la carretera porque cierran los locales, se llevan presos a quienes nos prestan estos servicios. Incluso se llevaron preso a un músico porque colocó una canción en sus redes sociales. Es decir, es un régimen desatado y un Consejo Nacional Electoral que está absolutamente sometido. Pero, Fernando, lo que ha surgido es mucho más que una expresión a favor de un proceso electoral. Lo que está pasando en Venezuela es un movimiento social que sale de las entrañas de nuestro país, un movimiento que ha logrado unir a todo el mundo. Cuando te digo que en nuestros eventos que son multitudinarios, donde la gente llega caminando porque no hay transporte, no hay gasolina, los amenazan a los empleados públicos, se llevan presos a los motorizados y transportistas, la gente está consciente que esta es la oportunidad, para muchos de ellos, la última oportunidad de poder reunificar a la familia. Y cuando eso ocurre, la gente, el ciudadano está dispuesto a hacer cosas sublimes. Y vamos ahora, habiendo creado una plataforma como nunca antes había existido en Venezuela, para defender cada voto con la disposición de hacerlo valer, Fernando. Y ahí está la clave, Mari. A ver, yo entiendo lo que me estás diciendo en términos de convicción, la oportunidad que representa, la convicción de ese electorado que apoya a la oposición, lo que representa, ¿no? El simple hecho de poder reunificar a la familia ya es un tema medular y sumamente importante. Hay otros temas como la economía, la seguridad, los derechos humanos, etcétera, pero creo que esto emocionalmente toca muchísimo a millones de venezolanos, sí, casi 8 millones de venezolanos en el exterior. Ahora, dispuestos a defenderlo, ¿cómo? Voy a darte el escenario real, por más crudo que parezca, porque lo vivimos. Yo estaba allá contigo, tú lo viste, yo lo viví, yo mismo fui víctima del amedrentamiento y amenazas. Ellos tienen a la Fuerza Armada, ellos tienen al Consejo Nacional Electoral, ellos tienen a las instituciones. La gente buscará defender. ¿Cómo, Mari, si llega a darse un escenario de un fraude electoral? ¿Cómo defender? Cuando hemos visto
lo que pasa en las calles cuando el régimen saca las armas, cuando el régimen saca sus policías especiales, cuando el régimen mete presos a jóvenes que están protestando en las calles y otros mueren en las calles. Yo no estoy desalentando, pero también hay que aterrizar ese momento en lo que pudiera ser un escenario que no ceda, que de nueva cuenta rebate y que la gente tenga en efecto que defender. ¿Cómo se defiende eso, Mari, sin llegar a lo que pretende Maduro que se llegue? Que es un baño de sangre. Por algo lo dice. Respóndeme esto después de la pausa. Sé que es una pregunta muy compleja, pero es un escenario real que hemos visto. No sería nuevo, lo hemos visto. Respóndeme después de la pausa, si te parece. Hago un breve corte comercial, regreso. Escuchamos a María Corina Machado, que es mi invitada esta noche. Mari, esta pregunta es muy dura. Es muy dura para mí hacerla. Es muy dura para otros periodistas si no la hacen. Pero es una realidad. El movimiento es impresionante. La expectativa de participación también puede ser hasta el 70% de quienes lo proyectan. El interés de la gente de generar un cambio está. Se sembró, se cultivó, pero la cosecha es la que preocupa. Si llega a darse un escenario de fraude en el que el régimen arrebate, no reconozca, la gente va a defender. Y traigo la realidad que vivimos en 2014. Ellos tienen las armas. Han muerto venezolanos en las calles precisamente en el intento de protestar, manifestar, recuperar y reclamar. ¿Cómo defender sin llevar a toda esta gente a ese escenario que Maduro quisiera, al de un baño de sangre? Bueno, yo quiero empezar diciendo que Venezuela ya no es la misma. Lo que ha pasado en estos últimos años es tremendo. El régimen perdió toda su base social, que la tuvo en algún momento, pero que fue progresivamente perdiendo la credibilidad y al final adquiriendo una enorme indignación hacia la amenaza, la humillación, la persecución, la violencia y la pobreza intencional que el régimen creó. Toda esa base social acompañada de las redes de control social que presionaban y amenazaban a que cada ciudadano fuese leal o se sometiera al sistema a cambio de sobrevivir con una bolsa de comida o con el ticket de una bombona de gas. Pero al final ha llegado un punto que, como me lo dijo una mujer en Bailadores, que a mí me conmovió, me dijo, ¿qué más nos pueden quitar, María Corina, si nos quitaron a nuestros hijos? Llegaron a la médula de lo que mueve la sociedad venezolana. Y esto se les descalabró, Fernando. Y esto está ocurriendo incluso en las bases de lo que eran sus cuerpos represivos. En las Fuerzas Armadas, en las policías, hay hombres y mujeres que tienen esposas, madres, hijos. Y cuando a mí me paran en las carreteras, porque tú sabes que yo no puedo viajar por avión y tengo oportunidad de interactuar con ellos, es el mismo sentimiento, la misma angustia. Entonces, lo que estamos viendo es un movimiento que no tiene precedente en Venezuela. Yo me atrevo a decir, incluso en América Latina, porque esto es algo donde tenemos la cuarta parte de nuestro país en el resto del mundo unido en una causa. La gente va a salir masivamente, no solamente a votar, con la responsabilidad individual de cada voto se cuenta y se defiende. Que ellos pretendan hacer fraude, por supuesto, que nos amenacen con violencia, lo hacen todos los días. Pero al final ellos hablan de guerra civil. Mira, Fernando, para que haya una guerra tiene que haber un enemigo y aquí no hay enemigos. Nosotros hemos logrado unir al país en un anhelo de cambio y traer a nuestros hijos a un país donde podamos vivir con dignidad y en paz. Y el régimen está consciente que esto se les ha diluido al extremo que todos los días que pasan son más y más personas, sectores de los distintos, digamos, pilares que han sostenido este sistema que se nos acercan preguntando, indagando de cómo sería el proceso de transición y cómo quedarían ellos tras este proceso de transición. Es decir, este régimen ya lo derrotamos
moralmente, espiritualmente y en las calles. Nos falta rematar esto el día de la elección y créeme que lo que va a ver el mundo va a ser una gesta realmente épica donde los ciudadanos son los héroes de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir. Mari, ¿tú te acuerdas de la elección la de Enrique Capriles? Estábamos allá. Enrique Capriles, obviamente pierde, entre comillas, ¿no? La gente está a la espera de un llamado. Me acuerdo perfecto del momento, es que era tan tenso y tan duro. La gente está a la espera del llamado de Enrique Capriles para salir a las calles a defender el voto, a defender la elección, a reclamar que les habían cometido fraude. Enrique Capriles, para evitar que corra sangre, así lo dice él, evita hacer el llamado a las calles. ¿Se puede esperar un llamado a las calles de ser necesario? ¿María Corina Machado lo haría o no? Fernando, es que la gente ya va a estar en las calles desde muy temprano en la mañana y no van a abandonar los centros de votación. Esto va a ser una jornada de celebración, de reconocimiento, de encuentro, cívica, pacífica, ordenada y organizada. Nadie va a dejar su centro de votación durante toda la jornada. Como yo les he dicho, tenemos hora de entrada, pero no hora de salida. La gente se está organizando porque no hay plata para llevar comida, para hacer el transporte. Lo va a hacer la propia comunidad. Yo he dicho, el que tiene una arepa, lleve 2 arepas. El que va a llevar un termito de café, lleve uno un poquito más grande, lleve 2 vasitos. Porque no hay dinero para darle alimentos a los testigos, a los coordinadores, a los movilizadores. Tú vas a ver pero se van a quedar ahí dinámica ciudadana inédita. Pero se van a quedar ahí hasta que haya un resultado. ¿Se van a quedar ahí hasta que haya un resultado? ¿Se van a quedar ahí en las calles esperando ese resultado? Nos vamos a quedar allí el tiempo que haga falta haciendo valer el resultado, contando los votos, papelito por papelito. Y tenemos todo un sistema de reporte y totalización que nos va a permitir conocer el avance del proceso en toda Venezuela. Interesante lo que me dices. Creo que hay una coordinación y una movilización muy diferente. No sé Es así. qué podamos esperar del régimen. Te repito, las Fuerzas Armadas las tienen ellos, las armas las tienen ellos. Y la pregunta es, si tú has detectado en todos estos recorridos y hablando con toda esta gente, porque tú dices algo muy cierto, María Corina, es que también ellos son venezolanos, también ellos padecen las carencias, el sistema de salud, la separación familiar, todos ellos, los que participan de ese mismo sostén militar y armado del régimen. Ha penetrado tanto este movimiento como para debilitar a tal punto a las Fuerzas Armadas que en este escenario de fraude no respalden, que se pueda resquebrajar militarmente y armamentísticamente el régimen. ¿Hasta ahí lo ves tú? Fíjate, yo lo veo distinto. Yo más bien lo que quisiera pensar es que las Fuerzas Armadas se cohesionan alrededor del mandato que existe en la Constitución. No se resquebrajan, sino se cohesionan. Van a ser testigos de primera fila de un proceso inédito. Vamos a ver una participación como nunca antes ha habido en Venezuela. Recordemos que de los 21.300.000 electores inscritos en el registro electoral, efectivos realmente es entre 16 y 17 por todos los que se han ido del país y que no se les permitió participar por parte del régimen. Entonces, partamos de una base de unos 16, 17 millones de venezolanos.
de los cuales una inmensa mayoría va a hacer lo que tenga que hacer. Mira, Fernando, van a caminar, van a aguantar lluvia, aguantar sol, van a asumirlo como una gesta donde estamos uniendo un país, votando por los que no pueden votar afuera, votando para que nuestros hijos regresen, votando para que los empleados públicos y los militares puedan vivir en un país con dignidad. Y los militares van a ser testigos de ello, como parte del Plan República. Y lo que nosotros les demandamos, y yo confío que harán, es hacer valer su mandato constitucional y respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y con una participación como la que va a haber y con una organización como la que tenemos preparada, créeme, por más que haya atropello, por más que pretendan provocarnos frente a multitudes pacíficas, cívicamente organizadas, no hay grupos aislados violentos que puedan. Entonces, yo lo que les quiero pedir a ustedes es que estén muy vigilantes, que sean nuestra voz, que el mundo entienda lo que estamos dispuestos a hacer los venezolanos y lo que está en juego, porque esto no es solamente el futuro de Venezuela, es toda la región. Aquí estamos hablando de que si Maduro se quedase en el poder por la fuerza, podríamos estar viendo la ola migratoria más grande de la historia, 3, 4, 5 millones de venezolanos huyendo. Por el contrario, si logramos una transición ordenada y pacífica, muchos de los que se han ido van a volver. Entonces, hay un interés enorme en todos los países de la región, incluyendo Estados Unidos, de que se pueda resolver pacíficamente este proceso. Correcto, correcto, lo dices bien. Sí, hay muchas personas en diferentes sondeos que hablan de que si llegara a quedar de nueva cuenta Maduro en el poder, terminarían yéndose de Venezuela. Es decir, este éxodo masivo se reactivaría y serían millones más los que estarían saliendo de Venezuela, de acuerdo a diferentes sondeos pues que hemos consultado, que yo al menos he consultado. Voy a marcar pausa, voy a salir de este escenario. El día siguiente es sumamente importante, pero los meses siguientes voy al escenario en el que la oposición, en este caso representada en Edmundo González, gana la contienda, así se anuncia por parte del Consejo Nacional Electoral y así lo asume el régimen. Me parece algo increíble, ojalá lo pueda dar a conocer en vivo eso, ¿verdad? Pero hay 6 meses entre que pasa esto y se toma el poder. Y de ahí a allá pueden deshacerles la Constitución y el país, María Corina. ¿Cómo van a poder controlar esos 6 meses? ¿No? Cuando muchos dicen, o es conmigo o no es con nadie. Y a destruir la casa. Digo, si se puede más, ¿verdad? ¿Cómo vas a controlar? ¿Cómo piensan controlar esos 6 meses? Lo escucho después de la pausa. María Corina Machado es mi invitada. Ya regreso. Continuamos con María Corina Machado. Y le preguntaba yo a María Corina si llega el escenario de que gane Edmundo González, gana la oposición. Pues de aquí a que se toma posesión hay 6 meses. 6 meses en los que pueden hacer y deshacer. Estaba hablando con Diego Arria la vez pasada y me hablaba de la ley de comunas, ¿no? Y cómo finalmente podría activar esa ley de comunas y entonces echar para atrás cualquier tipo de elección y que sea a través de las comunas prácticamente que se gobierne en una forma de desactivar la derrota. Y como esas muchas otras argucias, ¿sí? ¿Cómo controlar todo eso, María Corina? ¿Cómo controlar todos esos elementos y esas variables siendo todavía, pues sí, una fuerza a la espera de tomar posesión si llegaran a ganar? Fernando, yo creo que aquí hay que ver esto mucho más profundo. Aquí hay que entender lo que está ocurriendo en el alma de Venezuela y de los venezolanos. Cuando yo te decía que ya los derrotamos en los corazones, ya los derrotamos. Cuando te digo que ya los derrotamos políticamente, es porque todo el país y progresivamente la comunidad internacional empieza a entender el hecho de que Maduro está derrotado y que vamos a ganar. Y era algo a lo cual muchos actores se resistían, y porque hemos confiado muchas otras veces, nos hemos ilusionado, hay gente que también está haciendo plata, que le conviene la estabilidad del sistema,
y que de repente empiezan a decir, esto se acabó, realmente se acabó. Y esto es un proceso tan profundo que a veces yo digo, solo los venezolanos podemos entenderlo, y algunos que como tú tienen razones para sentirse casi venezolanos. Es decir, esto es inédito, Fernando, esto no tiene vuelta atrás, y por el contrario, una vez que Edmundo González gane, y va a ser una victoria contundente, y va a ser una celebración que va a unir a Venezuela como nunca antes, son procesos que se van a acelerar. Si ya hay tantas personas desertando del chavismo, en distintos sectores, contactándonos, imagínate una vez cuando ya esté proclamado Edmundo González como nuevo presidente. Ahí la gran responsabilidad que tendremos es cómo asegurar una transición ordenada, estable, sostenible, en el cual todos los venezolanos, incluso aquellos que no voten o que voten por Maduro, sientan que realmente su futuro está con nosotros y que estamos dispuestos realmente a unir a todo un país. Ese va a ser nuestro gran desafío. Y yo estoy seguro que a pesar de que el régimen pueda pretender desestabilizar este proceso, es tanta la energía y el deseo de cambio, y además estoy segura que vamos a contar con un enorme apoyo regional y global por todas las cosas que yo te decía, no solamente por el tema del impacto de la migración en nuestra región, sí, por el hecho de que Maduro ya tiene más que evidentes y progresivas relaciones con Rusia, con Irán, por la forma como nuestro territorio se ha convertido en un santuario para las redes del crimen organizado que están generando desestabilización en la región, y por el hecho del potencial, sí, de convertirse en un hub energético para las Américas que tiene Venezuela con un nuevo gobierno. Entonces yo creo que todas las fuerzas se están alineando, y después del 28 de julio lo harán aún más. No veo, honestamente, digo, tendrán la intención de una transición ordenada. Yo no la veo ordenada para nada, ¿eh? No creo que vaya a haber una colaboración por parte del régimen para eso. Creo que, como reza el dicho, habrá patadas de ahogado si se llega a ese escenario, y esas patadas de ahogado son las que preocupan, qué es lo que podrían hacer, ¿no? Teniendo las instituciones, María Corina, teniendo una asamblea, bueno, ya sabes todo lo que tienen. Pueden hacer muchas cosas, y ahí ustedes no pueden pararlos. Ya va, Fernando, no me malinterpretes, yo no estoy diciendo que esto es una transición sencilla, al contrario, yo creo que va a ser la transición más compleja y delicada que ha habido en la historia de este hemisferio. Nosotros estamos hablando de un país donde no queda una sola institución de pie, donde tenemos una crisis de soberanía, de seguridad, de servicios públicos, financiera, económica, social, humanitaria, es decir, Venezuela está en ruinas, y desde luego hay grupos armados adscritos o financiados por el régimen que van a tratar de impedir que este proceso avance, pero al mismo tiempo lo que se está generando es una ilusión, una emoción tan grande alrededor de la gente que tiene grandes expectativas y que va a estar esperando cambios y resultados en el corto plazo, pero que está dispuesta, tú sabes, a remangarse las mangas, porque al final la base de esta campaña ha sido hablar con la verdad y construir confianza, y que el ciudadano sea el protagonista de este proceso. Yo creo que esto es algo inédito lo que ha ocurrido en Venezuela. Esta es una campaña que la hemos hecho sin plata, sin medios, sin transporte, sin recursos, sin nada. Se la apropió la gente, a pie, y por eso es un verdadero movimiento civil. A pie. Sí, lo has hecho a pie, pulso, como dicen acá, grassroots, ¿no? Esto ha sido grassroots, es decir, has estado trabajando comunidad por comunidad, a pie y directamente con el pueblo y los más afectados. Eso es evidente. Las imágenes son impresionantes, a nadie le queda ninguna duda que ese cometido se ha logrado. Ahora, es Edmundo González el que estará al frente si llegan a ganar ustedes esta elección, pero, a ver, nadie puede negar, ¿no? Está ahí Edmundo por ti. Edmundo tiene esta fuerza, lo arropa a la gente de esta manera, pues por ti. Y hay dos preguntas que tengo que hacerte. ¿Qué tanta decisión tendrás en lo que viene, como por ejemplo, o sea, tú, María Corina Machado, en, por ejemplo,
dicen, no va a ser un gobierno de venganza. Bueno, pero sí de justicia, ¿no? ¿A qué me refiero? Edmundo, en una entrevista que le hacía, asomaba la posibilidad de amnistía. Amnistía para alguien que tiene una recompensa por 15 millones de dólares por su cabeza aquí en Estados Unidos, que está en la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tanto tiene que ver María Corina Machado con esas decisiones? ¿Qué tanto tendrás voz y voto para eso? ¿Y cuál es tu visión? Mira, No venganza, pero sí justicia. Son dos cosas diferentes. Pausa. Pausa, vengo. Te escucho con atención para que te explayes. Regreso un momento. Último segmento con María Corina Machado, que me acompaña, y te decía, Mari, a ver, no venganza, pero justicia. Es que la gente a veces confunde justicia con venganza y persecución política con justicia, etcétera. Pero la pregunta es, ¿quién va a tomar esas decisiones? ¿Qué tanta participación tendrá María Corina de eso si llegara a ser Edmundo González el presidente? ¿Y qué piensas? ¿Amnistía? ¿Realmente amnistía para ellos? ¿Para quienes son buscados por la justicia internacional? ¿Por el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué tanto estarás involucrada en esas decisiones? ¿Y cómo lo planteas tú? fíjate, Fernando, yo la verdad es que viendo en retrospectiva todo lo que hemos vivido, yo digo que verdad fue la mano de Dios que Edmundo aceptara y además fuese aceptado por el propio Consejo Nacional Electoral cuando creían que era una candidatura temporal para poder inscribirse. Yo creo que él reúne una serie de cualidades que son muy importantes en este momento. O sea, es un hombre íntegro, de una trayectoria impecable, que además ha tenido la habilidad de articular y acercar a muchísima gente y que le da tranquilidad por su seriedad a múltiples sectores. Y nosotros hemos logrado constituir un verdadero equipo y estamos trabajando además con total transparencia entre lo que son nuestras visiones y lo que han sido las que él tiene. Y desde luego, él va a ser el presidente. O sea, aquí hay que ser en ese sentido absolutamente respetuoso de la realidad. Y yo voy a servir a mi país donde yo sea más necesaria y cumpliendo un mandato que recibí el 22 de octubre y que no termina el 28 de julio. Eso con relación a lo que serán sus decisiones y la conformación de su gobierno. Ahora, yo he planteado con claridad que tenemos que ir a un sistema de justicia y desde luego el país necesita tener la seguridad de que se van a resarcir a las víctimas y de que nunca más en Venezuela se va a repetir las prácticas de persecución brutal que hemos padecido en estos años. Otra cosa es un proceso de negociación que evidentemente tiene que generar garantías e incentivos para quienes estén en el poder, estén dispuestos a facilitar esa transición. Y son cosas que son compatibles, Fernando, y cuyo contenido detallado no es relevante ni conveniente de discutir públicamente ex ante. Llegará su momento y los venezolanos, yo creo que hoy tienen suficiente claridad de lo que ha costado llegar hasta aquí y tienen confianza en mi palabra, como tienen también en la del mundo, de que llevaremos adelante este proceso poniendo por encima siempre el interés superior de todos los venezolanos. ¿Amnistía, sí o no? Es que eso no es lo que está planteado en este momento, Fernando. Está planteado, y lo repito, la justicia. Y justicia en términos que facilite un proceso de transición. Y habrán que hacer, sin lugar a duda, algunas transiciones, si quienes están en el poder ahora entienden que eso es lo que les conviene también a ellos, en su mejor interés. Y se harán de una manera clara y transparente frente al país, pero nunca sacrificaremos la justicia. Ya la última que te hago, porque ya nos tenemos que ir, nada más dime sí o no, no me des nombres. ¿Ya te contactó alguien de un nivel importante del chavismo para avanzar en lo que podría ser? Mira, hemos recibido aproximaciones de muchas personas de distintos sectores.
Y el mensaje ha sido siempre el mismo. Nosotros tenemos los brazos abiertos y los corazones abiertos para asegurar que este proceso pueda avanzar de una forma lo más rápida, armoniosa, pacífica posible. Y entendiendo que todo proceso de negociación implica concesiones, sí, pero que siempre estará por encima la determinación de llevar adelante una reinstitucionalización del país y un reencuentro sobre la base de la justicia, la dignidad y del respeto. O sea, ese es el mensaje que le hemos transmitido a cada uno de ellos. Y la respuesta es sí, sí. Han habido múltiples sí. contactos de múltiples sectores. Sí. Interesante lo que me dices. Interesante lo que me dices. Mari, me tengo que ir. Gracias, suerte. Y te digo algo, ¿no? Muy personal. Espero terminar ese café pendiente pronto, ahí en Caracas. Y yo espero traerme a todos los venezolanos que se han ido de regreso a Venezuela muy pronto, porque tenemos mucho trabajo por delante. Que regresen, que así sea, mi querida Mari. Un abrazo, María Corina, mil gracias. Gracias a ti, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hago una pausa y vengo.